XVIII con la construcción de una nueva y gran capital, San Petersburgo, en la desembocadura del Neva, en el mar Báltico. Famoso por las grandiosas proporciones de sus edificios, el arquitecto italiano Rastrelli recibió el encargo de supervisar la ampliación del Palacio de Invierno. Hoy en día ocupa una superficie de 130.000 metros cuadrados y tiene más de 500 metros de ancho. A unas pocas millas a lo largo de la costa hacia el oeste de San Petersburgo se levanta Peterov. Su transformación en una ciudad elegante partiendo de una zona densamente boscosa comenzó en 1707, bajo el reinado de Pedro el Grande. Con sus rectas avenidas y sus armoniosos jardines iguala a San Petersburgo en su magnificencia imperial. Iván el Terrible, 1530-1584. El comercio entre Rusia y Europa occidental comenzó a desarrollarse de nuevo durante el reinado de Iván el Terrible. El movimiento de mercancías tuvo lugar principalmente a lo largo del río que desemboca en el Báltico a través de puertos como Riga y Arcángel. También los primeros occidentales comenzaron a llegar por esta época. Iván el Terrible arrebató Kazán a los tártaros con la ayuda de un ingeniero danés. Llegaron médicos ingleses y también mercenarios escoceses, si bien hay que decir que siempre hubo oposición a esta occidentalización, sobre todo por parte de la archiconservadora Iglesia Ortodoxa rusa. No obstante, a medida que avanzaba el siglo XVII, llegaron cada vez más extranjeros que pronto tendrían su propio barrio en Moscú, el Arbat, que era una distorsión de la palabra alemana Arbeit, que significa trabajo. Los extranjeros no gozaban de buena reputación, especialmente entre la antigua nobleza boyarda. Uno de sus componentes dijo en una ocasión: «No imitemos esta singular y penosa limpieza de los alemanes que tan a menudo friegan los suelos de sus casas y en las que un invitado ni siquiera puede escupir o vomitar en el suelo». Este agudo moscovita, que hablaba en nombre de las clases acomodadas del Moscú del siglo XVII, no pudo haber conocido las obras del caricaturista inglés Rowland un siglo más tarde. Pero no cabe duda que habría aprobado el contenido de sus dibujos satíricos. Los occidentales se agolparon en los ejércitos de los zares. Las familias Lermontov y Barclay de Tolly vinieron directamente de Escocia, junto con los Gordons, en el siglo XVII. 100 años después había tantos alemanes en el ejército ruso que los manuales de instrucción se escribían tanto en alemán como en ruso. Hoy en día el Ejército Rojo desfila a paso de ganso y su graduación es una copia exacta de la alemana. Iván el Terrible y sus sucesores confiaban en que estos occidentales les ayudarían a derrotar a sus enemigos tradicionales, los tártaros, y a capturar las antiguas ciudades de la Liga Hanseática en el Báltico. Pero, ¿en qué clase de hombres se estaban convirtiendo los zares? Iván el Terrible es uno de los grandes carniceros de la historia de Rusia. Accedió al trono a la edad de 3 años y gobernó durante más de 50. Tuvo algunos éxitos en las guerras, pero tanto dentro como fuera de Rusia, su mayor talento fue para el asesinato, la mutilación y las matanzas. Mandó matar tanto a rusos como a extranjeros, tanto a príncipes como a campesinos. Padeció ataques periódicos de intenso remordimiento y arrepentimiento, y tal vez nunca tanto como cuando en un ataque de ira blandió con tanta vehemencia su bastón con punta de acero que le aplastó el cráneo a su hijo predilecto y heredero. Muchos años después, el pintor Repin representó este hecho en el siglo XIX. Iván había sufrido mucho en su infancia a manos de la antigua clase aristócrata rusa, los boyardos. Esto produjo en él una aguda paranoia que le hacía ver conspiraciones por doquier. Comenzó a erradicar sistemáticamente el poder de los boyardos, concediendo tierras y poder a sus propios hombres y creando así una nueva nobleza para sustituir a la antigua.
En 1564 estableció la oprichnina, su propio ejército privado. Estos adiestrados asesinos fueron los responsables de las muertes de los monjes y de cualquier otra persona que se interpusiera en el camino de Iván. Los boyardos fueron sistemáticamente debilitados, asesinados o desterrados a los rincones más alejados del imperio, como Kazán, Siberia y Astracán. De este modo, Rusia perdió la clase de nobleza que en Occidente garantizaba las libertades civiles y los derechos individuales. Iván sabía que el secreto del poder residía en la propiedad de la tierra, y así se la arrebató sistemáticamente a la antigua nobleza para dársela a sus oprichniks. Pero nadie poseía derechos hereditarios sobre estas tierras. Iván recompensó en cambio a sus partidarios concediéndoles mayores poderes de servidumbre sobre los campesinos. Esto fue lo que en el siglo XVII determinó el carácter de Rusia.